Bueno, vamos a conversar con Raúl Sor sobre esta nueva reunión del grupo denominado el G7, que son la reunión de las economías más desarrolladas. Están asiáticas como Japón, están muchas europeas, está Estados Unidos y Canadá. Y quería saber, Raúl, para partir, si es que hay expectativa de que de esta G7 pueda salir algo distinto de las últimas, que en realidad no ha pasado mucho con ella. Sí, hola Fernando, va a salir algo bastante distinto y ya lo sabemos porque se discutió la semana pasada y es un cambio muy importante. Una de las grandes críticas o preocupaciones que ha existido al orden internacional actual es que justamente no tiene un liderazgo, no tiene una cabeza, y una de las consecuencias de esto es que muchas veces ciertos actores sacan, empresas sacan partido, se benefician con esta situación de falta de liderazgo. Y específicamente lo que se resolvió la semana pasada fue aplicarle un impuesto a las empresas multinacionales. Y esto se venía discutiendo, pero añares, y nunca se podía llegar a un acuerdo, siempre había algún país, y por cierto, las propias empresas multinacionales se encargaban de presionar a los respectivos países con amenazas, y bueno, si ustedes apoyan estos impuestos, nosotros no vamos a poder invertir en vuestros países. Y en esta categoría estaba, bueno, por supuesto, Amazon, Facebook y todas estas nuevas grandes empresas enormes que están movilizando capitales descomunales. Bueno, ahora, ¿qué cambió en esta oportunidad en relación al pasado? Es que a muchos países desarrollados, ni hablar de los subdesarrollados o de los que están en vías de desarrollo, les ha empezado a apretar el zapato porque han tenido que gastar fortuna, todo el mundo, también en Chile. Los estados han tenido que desembolsar todo lo que sea necesario para poder sostener a la población durante esta pandemia. Y eso es verdad en Estados Unidos, donde durante muchos meses el Estado le estuvo enviando cheques directamente a las personas que no tenían ninguna posibilidad de trabajar. Y lo mismo ocurre en Europa. Y por lo tanto, el apetito o la necesidad de los estados por recabar más fondos precipitó este acuerdo que acaban de concluir la semana pasada, que va a haber un 15% de impuesto global a todas las grandes empresas multinacionales, entre las que ya mencioné algunas, pero hay una variedad de ellas. Y este fondo, lo que se recaude de allí, en buena parte debería estar destinado a suplir los enormes hoyos que le va a dejar en las finanzas al fisco, lo que ha tenido que desembolsar para mantener a sus respectivas poblaciones. Por lo tanto, este acuerdo ya lo tomaron la semana pasada en Londres, y en esta reunión que van a tener en Gran Bretaña ahora, este fin de semana, tendrían que refrendar los jefes de Estado, los jefes de gobierno, refrendar esto y decir definitivamente estos impuestos van. Pero se subentiende que si estuvieran ahí los 7 ministros de Hacienda, del grupo de los 7, de los cuales tú mencionaste los principales países, sí. Bueno, que esto ya es una conclusión, es decir, van ahí a firmar. Te voy a decir que esto no creas que no tuvo mucho debate, hubo un tremendo debate, porque habían muchos países que querían que fuera un 21%, y fue Estados Unidos el que dijo no, 15% es el máximo, y espérate que todavía puede haber un gran debate en Estados Unidos, porque los republicanos, esta idea de este impuesto global a las empresas no les viene nada de bien. O sea, y de lo que se trata, además de aumentar, es decir, que empiecen a pagar un impuesto razonable, es que no puedan eludir con tanta facilidad, ¿no? Y que, digamos, van a tener que cotizar o van a tener que pagar en aquellos países en los que operan. Por ejemplo, hoy día, muchos de estas empresas simplemente pagan impuestos en la República de Irlanda y pagan una fracción, 4 o 3%, Luxemburgo, en fin, paraísos fiscales también, y con eso realmente eluden estos impuestos. Bueno, esto se estaría acabando. Y desde mi perspectiva, digamos, de la perspectiva ciudadana, es una gran noticia. Es decir, esto
va a fortalecer a los estados en este momento tan crítico en que, bueno, lo sabemos en todo el mundo, los estados han tenido que desembolsar grandes cantidades y se han tenido que endeudar, y las deudas, por supuesto, tienen intereses y así sucesivamente. Por lo tanto, esa va a ser una de las grandes conclusiones que va a salir de esta reunión del G7, que, digamos, las relaciones internacionales han estado un poquito congeladas. Por supuesto, hay todo tipo de comunicaciones, pero la política cara a cara no se había hecho, y, por supuesto, es una gran novedad para todos reunirse sin Trump y tener a Biden ahí cortarlo. Bueno, es que ese es un punto que no es para nada liviano, digamos. Estados Unidos siempre tuvo interés de ser un conductor tutelar en muchas de estas organizaciones multilaterales, ya sea porque era el que financiaba con más plata esas cosas o porque tenía un interés particular en esa materia. Bueno, y eso se debilitó bastante con la retirada de Trump de muchos de estos organismos multilaterales, pero entiendo que Joe Biden quiere hacer exactamente lo opuesto, quiere recuperar un sitial de primera categoría para que Estados Unidos tenga una voz mucho más potente en justamente este tipo particular de organizaciones como el G7. Así es, y Biden tiene un objetivo, Estados Unidos y Biden tienen un objetivo estratégico en esta reunión. Él, junto con, como tú bien señalas, tratar de reimponer el liderazgo estadounidense sobre las principales economías del mundo, va a tratar de convencer al resto de los participantes a que lo acompañen a Estados Unidos en su pugna con China. Y este no es un tema fácil porque los europeos tienen intereses muy importantes, especialmente Alemania, en China. Alemania es uno de los principales exportadores y las inversiones o las importaciones que hace China de Alemania son claves para muchos sectores industriales. Por lo tanto, los alemanes van a tener que pensarlo dos veces, pero no solamente los alemanes. Italia, muchos de los países participantes en esta reunión tienen un comercio muy importante con China, incluido Gran Bretaña, por supuesto, que tiene sus intereses allí. De manera que no es una decisión fácil para los europeos de entrar en un conflicto abierto, me refiero a un conflicto comercial, por supuesto, con China, porque China tiene una capacidad de respuesta importante y esto podría causarle mucho daño a la economía de distintos países europeos. Pero Biden tiene eso, lo que él va a tratar de establecer allí es que haya una posición conjunta y que lo acompañen en este enfrentamiento con China. Si lo va a conseguir o no, o en qué términos, o hasta qué punto, es algo que está por verse. Y por cierto, otro punto muy, muy importante que va a estar presente es el tema del calentamiento global. Además, en pocos meses más, digamos, en noviembre, se va a realizar la nueva COP en Glasgow, en Gran Bretaña, de manera que ¿con qué postura van a llegar los gobiernos ahora que Estados Unidos ha modificado o está en vías de modificar su posición de cara al cambio climático de Trump? Y ya Biden ha dicho hace tiempo que él va a reintegrar a Estados Unidos a la reunión, al Acuerdo de París, de manera que allí también se podrían dar cambios interesantes, también podrían surgir temas como impuestos a las emisiones, en fin, hay una gama muy vasta de discusiones, pero la discusión, yo te diría, estratégica, central, aparte de los impuestos, es en qué medida Estados Unidos es capaz de asumir el liderazgo y llevar tras de sí a los europeos, a estos, digamos, los participantes del G7, que son las principales economías del mundo, en este enfrentamiento con China. Estados Unidos está tomando una serie de medidas, pero de gran volumen, para frenar a China e impedirle que lo empate, y como se dice, caballo pillado, caballo ganado, de manera que Estados Unidos, que ha venido tratando de frenar a China hace tiempo,
hay que ver qué pasa con esto, porque ese es un punto absolutamente central de esta reunión. Sí, ahora hay una situación anterior a eso, anterior a las enemistades particulares que las superpotencias históricamente siempre las han tenido. Hay otro punto en este momento particular que es bien interesante y sería bueno ver cómo lo va a tratar el G7, porque todas las naciones que participan de esto, Estados Unidos y las otras 6, más China, más Rusia, más todas, en eso no hay ninguna duda, en que no basta con que un país vacune a su población extraordinariamente bien si está rodeado de puros países que lo hacen mal o que no las vacunan, porque la pandemia tiene este efecto de trasladarse de frontera con una facilidad salvaje, y por lo tanto hay incluso un plan, el plan COVAX, que básicamente tiene a las grandes superpotencias suministrando incluso gratuitamente vacunas a países que no han podido comprarlas porque no tienen los recursos para hacerlo, que es una manera de autoprotegerse, protegiendo al otro para que efectivamente la epidemia desaparezca. Así que va a haber un factor que sería interesante ver cómo este programa, si se amplía, si es que se sigue consolidando, porque la única posibilidad de la vacunación, repito, no es que haya países individuales que lo hagan bien. Tiene que ser una cosa planetaria la que eventualmente genere la inmunidad que se desea en el largo plazo. Tienes razón, nadie está seguro hasta que todos están seguros. Es así. Pero en esto, si bien hay una conciencia colectiva, cada país quiere manejar esta situación para su beneficio. Y, por ejemplo, Estados Unidos acaba de declarar que va a donar 500 millones de vacunas, de la vacuna Pfizer, pero probablemente lo va a hacer a través de sus propios mecanismos. Es decir, Estados Unidos va a definir a quién le van a llegar estas vacunas. Y, por supuesto, va a tratar de privilegiar a sus países más cercanos, a sus aliados. Lo mismo ha estado haciendo China, es decir, y Rusia. Cada país trata de asegurar sus áreas de influencia o ganar influencias donde no las tienen a través de las vacunas, que hoy día son un insumo de vida o muerte para los países. Por lo tanto, ahí hay un interrogante muy grande. Sin duda va a haber cooperación en este campo, ¿no? Sí. Eso no hay ninguna duda. Y se va a tratar de vacunar. El tema es cómo cada país se moviliza en esa dirección. Sí, ahora, una cosa que es importante que hay que agregar, que el programa internacional COVAX, que justamente favorece la entrega de grandes dosis de vacunas a países que no tienen los recursos para hacerlo, tienen por ahí, leí hoy día en la mañana en el Guardian, que decía que tienen sus mecanismos para que, incluso siendo países con bastante altos niveles de pobreza, queden de alguna manera amarrados al país donante o a los países donantes. Por ejemplo, una cosa que tú conoces muy bien, en todo el tema, por ejemplo, militar. Tú te comprometes recibiendo este tipo de cosas, por ejemplo, a generar la renovación de tus, cuando te llegue la hora de renovar tu arsenal militar, o si quieres sacar nueva línea de aviones o tener por primera vez un par de submarinos, bueno, tienes que comprarlo al que te donó o a alguno de los países que te donó. Entonces hay ataduras, pero sin duda la lógica está vista con el deseo de que la vacuna funcione planetariamente. Y bueno, todos los países más desarrollados saben cómo sacar alguna ventajita de por medio también. Sí, sin duda. Pero lo central es lo que tú dijiste al comienzo, es decir, nadie va a estar seguro mientras todos estemos seguros. Y desde ese punto de vista está en el interés directo. No hay que discutir mucho que si tú no resuelves el problema en América Latina, Estados Unidos va a seguir recibiendo gente infectada, y eso le va a dañar su situación. Y lo mismo para los europeos, de manera que
es un problema planetario y requiere de una solución planetaria, y esto debería además fortalecer a Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud, a través de la cual se están llevando adelante estos programas. Pero habrá que ver, porque como se dice, en el detalle está el demonio. Bueno, vamos al libro de los días jueves, Raúl. ¿Cómo no? Tengo un bien libro... bien interesante el título, y sobre todo me pareció, no lo he leído, pero me pareció muy interesante el concepto de focalizar en términos de la migración, el caso de, por ejemplo, personas que son inmigrantes, pero que también provienen con otra religión o con otro tipo de creencias, digamos. Sí, mira, desgraciadamente, bueno, el libro es de Ayaan Hirsi Ali, ¿sí? Como vemos ahí, presa. Pero presa es una palabra equívoca en castellano, porque cuando yo lo vi dije, es una mujer que está tras las rejas, ¿no es cierto? Eso es lo que uno entiende. Claro. No, presa se refiere a un ave de presa, es decir, a un blanco, alguien que es el objetivo de algo. Y ella, a lo que alude a lo largo del libro, es cómo las mujeres son blanco de, por una parte, las fuerzas, principalmente, digamos, la inmigración musulmana, y el machismo y la misoginia que impera en muchas de estas culturas. Y ella escribe bien, pero no es gran literatura en el sentido, no es una redacción fascinante, pero los contenidos son extraordinariamente interesantes. Esta mujer en sí misma es realmente tremendamente atractiva. Ella es una mujer de Somalia y que vino como refugiada y llegó a Holanda. Y en Holanda, imagínate, una inmigrante, mujer de color, llegó a ser diputada en Holanda. Y, bueno, ha escrito una cantidad de libros. Ella es una feminista convencida y hace una descripción muy cruda, muy brutal, de cómo las mujeres son perseguidas, son acosadas, tanto por las fuerzas de extrema derecha como por los integristas musulmanes. Bueno, de eso lo sabemos cuál es la situación de opresión, digamos, sí, o sea, de desplazamiento, el ninguneo, si lo dijéramos en términos coloquiales. Y las prohibiciones que tienen en muchos países las mujeres que en otros países, qué sé yo, con mayores grados de libertad son impensadas, digamos. Yo me acuerdo cuando en este mismo programa, creo que fuiste tú el que lo contó, cuando fue noticia que Arabia Saudita, donde a propósito está la expresidenta de la UDI, hoy día Jacqueline Van Rysselberghe, Arabia Saudita permitió que las mujeres pudieran entrar a un estadio de fútbol, siempre y cuando fueran acompañadas de su marido. Y acaban de tener permiso para manejar, recién. Claro, que parece una cosa muy, muy, muy loca a estas alturas del siglo XXI, pero esto es mucho más común de lo que se cree, y culturalmente lo validan incluso esas naciones diciendo, bueno, nosotros tenemos esta cultura y tenemos esta mirada, que vienen ustedes a tratar de mirarnos a nosotros como si fuéramos raros. No, esto es lo que creemos, y así hemos sido ya. Por lo tanto, la mirada de la inmigración, que me imagino tiene que ver cuando tú viajas a países que tienen una religión distinta o una cultura distinta, no solamente recibes a inmigrantes, que son muchos países del mundo, pero la pregunta es si los recibes con lo que cada uno de ellos trae en términos culturales o trae en términos religiosos, etcétera. Y ese es el punto central del libro, Fernando, porque ella dice, a partir del 2015 comienza una enorme ola migratoria mayoritariamente de personas de religión musulmana, mayoritariamente hombres, en su gran mayoría hombres jóvenes, y
por lo menos 2 millones de jóvenes musulmanes ingresaron a distintos países europeos. Y ella señala, y es un libro muy documentado, ella investigó mucho, está lleno de cifras, lleno de estadísticas, cómo comienza a complicarse la situación de las mujeres y la cantidad de asalto o de acoso que comienzan a sufrir y cómo en muchas ciudades, grandes ciudades europeas, las mujeres comienzan a retirarse de las ciertas calles, a no caminar de noche, no frecuentar ciertos barrios y cómo se va insecurizando la situación de las mujeres. Esto proviniendo de una mujer que de origen islámico, en el sentido que viene de un país donde el Islam es la religión dominante y que se crió con esa cultura. Por lo tanto, ella es de un coraje extraordinario, porque ella en Holanda se enfrentó a la extrema derecha xenófoba y a los elementos militantes musulmanes, y bueno, ha escrito varios libros, y es un libro absolutamente feminista, muy valiente, porque te digo, ella expuso su vida. Además, ella, me imagino que debe haber sido un blanco de acoso muy grande. No tengo, podríamos, en la contratapa hay una foto de ella, y difícilmente puedes pensar en una mujer más atractiva. O sea, y lo digo al final, porque si tú lo dices al comienzo, dices, bueno, ya el típico comentario machista, es una mujer buena moza. No, eso es un detalle insignificante, pero además yo creo que ella narra algunos incidentes en que ella también ha sufrido directamente el efecto del machismo y de las agresiones de las cuales son víctimas mujeres. Sí, ahora tú hablaste de que se refleja lo que hace la extrema derecha en esos países, en Holanda, el mundo musulmán, pero ojo que el tema de la violencia y el maltrato a la mujer y dejarla, no es un problema de un solo sector político. Ha habido, pero históricamente, situaciones que hoy día serían consideradas pero realmente inaceptables, que eran hechos por buena parte de la izquierda dura en muchos países. Absolutamente. Y digamos, había todo, yo recuerdo a militantes comunistas que en su tiempo decían que el feminismo era una distracción de la lucha principal, que la lucha principal era la lucha de clase y que el feminismo como una reivindicación específica no tenía lugar. Y se lo escuché, o sea, digamos, es una experiencia directa. Era así. Ahora, claro, las cosas han cambiado y han cambiado mucho, pero también si vemos los femicidios en Chile, tampoco estamos hablando de otro planeta. Es decir, en Chile seguimos teniendo un problema de acoso y de abuso hacia las mujeres muy significativo. Por lo tanto, este es un libro que ayuda a entender especialmente cómo se están dando las cosas en Europa y de esta perspectiva cultural feminista de esta mujer, que la encuentro realmente un aporte muy significativo este libro. Bueno, muchas gracias, Raúl. Cuídate, nos encontramos el lunes, que te vaya muy bien. Igual, chao, viejo.